Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de nuestro seminario de psicosociología. Yo soy el profe Farid Abud y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro abordaje de la otredad. Bueno, como siempre vamos a empezar recordando, mencionando el texto de referencia para esta clase. En este caso se trata del volumen titulado Mind, Self and Society de George Herbert Mead, publicado por la Universidad de Chicago, original de 1934. Nosotros abordamos la edición de 2015. Bueno, realicemos una breve recapitulación sobre los principales conceptos abordados hasta ahora. En primer término, nos preguntamos sobre qué era la psicosociología. Dijimos que es un campo de estudios que se crea, digamos, en el cruce de caminos entre la psicología y la sociología y que en cuanto tal aborda la manera como la inserción en grupos influye en el comportamiento y en la manera de pensar del ser humano. Esto nos reenvía al segundo concepto, que es el concepto de subjetividad. La subjetividad, dijimos, viene a ser ese espacio psicológico interior del sujeto. Es esta dimensión en donde están alojadas nuestra personalidad y con ella también nuestra ideología, nuestra manera de ver el mundo, nuestros miedos, nuestras animadversiones y nuestros gustos, entre otras cosas. Hablamos también sobre la diferencia entre el individuo y el sujeto. Dijimos que un individuo es un hipotético ser humano separado del resto de la comunidad. Y en cambio dijimos que el sujeto es el ser humano, el animal humano inserto en grupos. Es decir, según su naturaleza, porque el ser humano es un animal social, un animal político, decía Aristóteles. Y esto nos deriva, por último, en un cuarto concepto que es el concepto de subjetivación. La subjetivación es aquel proceso por el cual un individuo, en virtud de su inserción en grupos, deviene sujeto. Es decir, deviene un ser que está atravesado por una serie de creencias, de valores, de prejuicios, de gustos y de animadversiones que han sido en buena medida impuestos por la comunidad, por el grupo en el que éste se inserta. Bueno, de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de ver y discutir en torno a la película La Ola, en donde se aprecian distintos procedimientos o mecanismos de subjetivación, es decir, mecanismos a través de los cuales la inserción en el grupo influyen en la manera como se construye la subjetividad de los sujetos. Y bueno, pudimos mencionar varios de esos elementos, por ejemplo, la creación de una simbología y de una ritualidad común, por ejemplo, la creación de aquel monograma de la ola o del saludo que crean para el grupo. La uniformalización, la imposición de un uniforme implicó que ellos fortalecieran su identidad como grupo y unido a ello que iniciaran un proceso segregatorio sobre aquellos contra aquellos que no tenían el uniforme. También fue muy importante en ese proceso la construcción de un enemigo, el hecho de que trazaron una frontera, no solo trazaron una frontera en virtud de la cual unos eran los ellos, los otros, y otros éramos los nosotros, los miembros del grupo, sino que además identificaron dentro de ese ellos, dentro de esos otros, a un grupo específico que vendría a ser, digamos, la némesis del grupo que ellos constituían. En este caso, la némesis de la ola era el grupo de los anarquistas. Y por último, entre esos mecanismos de subjetivación podemos mencionar también el culto al líder, que comienzan a ejercer en torno a la figura del profesor y que implica, como su correlato necesario, una progresiva desaparición de la propia individualidad. Bueno, eh, en último término, una película como esta y en general la observación de este tipo de procesos nos invitan a caer en cuenta sobre el concepto de identidades sociales. ¿Qué son las identidades sociales? Bueno, básicamente las identidades sociales son ese conjunto de rasgos que en últimas y de factores que en últimas cohesionan a los grupos. Estas reflejan la forma en la que los sujetos internalizan las categorías sociales que se establecen dentro de esos grupos de los que hacen parte, que son categorías culturales, categorías étnicas, de género, de clase social, etcétera. Y en últimas, estas identidades sociales moldean nuestras ideas sobre nosotros, quiénes pensamos que somos, cómo queremos ser vistos por los demás y por supuesto los grupos a los cuales pertenecemos. Ojo, cuando vimos la ola vimos un caso, digamos, extremo. Sin embargo, todos estamos insertos en grupos y por tanto todos estamos sujetos a diversas identidades sociales. Por ahí habrá una, dos o tres identidades dentro de las cuales nos sentimos más seguros, que influyen en mayor medida en nuestra subjetividad, pero en general la identidad de una persona no es algo unitario, sino que está influida por distintas identidades sociales. Bueno,
Vimos también, tuvimos la oportunidad de empezar a abordar el concepto de exterior constitutivo. En la clase pasada, concretamente, habíamos comentado que, como nos han enseñado filósofos como Jacques Derrida y Chantal Mouffe, la identidad social no se construye tanto definiéndose a sí misma, sino más bien mediante el establecimiento de relaciones diferenciales. De modo que la imagen del yo o del nosotros siempre es modelada más bien en referencia a un otro o a unos otros, a unos ellos. La identidad no es tanto lo que compartimos con el nosotros, sino más bien lo que nos diferencia de los otros. En ese sentido, dijimos que una de las formas precisamente más radicales y a la vez más efectivas de construir una identidad, de trazar esa frontera que permite, de trazar esa frontera a la que llamamos exterior constitutivo, consiste en construir un enemigo. Por tanto, este es, digamos, uno de los procesos de subjetivación más poderosos, plantear la existencia de un enemigo común, de un grupo que no solo nos amenazaría, sino que constituiría la némesis de nuestra propia identidad y que a su vez permite que nuestro propio grupo se cohesione. Eh, y con eso, digamos, nuestro propio grupo también se va a atribuir, digamos, el conjunto de rasgos opuestos a los que tendría ese grupo enemigo. Bien. Eh, Tuvimos la oportunidad de ver la película El acorazado Potemkin y específicamente nos centramos en el análisis de la famosa escena de la escalera de Odessa. Yo les había contado que al director de esa película, a Sergei Eisenstein, el Estado soviético le encomienda construir una película que que les permita cohesionar al pueblo. Porque la Unión Soviética, que era un superestado formado por distintos países que se confederaban, era un nuevo estado y no tenía muchos elementos que unieran al pueblo como tal. Digamos que hasta ese momento el pueblo soviético era más bien un montón de distintos pueblos que tenían distintas razas, distintas lenguas, distintas religiones en muchos casos. Y el Estado soviético, este nuevo Estado soviético, necesitaba de alguna manera dar forma a ese cuerpo social. Entonces le encomiendan a Eisenstein diseñar una película, poner en escena una película que unificara a ese cuerpo social. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Bueno, en buena medida lo logra mediante la construcción de un enemigo. Y para eso es que digamos, o por lo menos en ese sentido es que opera muchos de los elementos presentes en la escena de la escalera de Odessa. Ustedes habrán visto cómo tenemos una representación del pueblo, que son seres empáticos, alegres, solidarios, son también seres diversos, que tienen múltiples clases sociales, tienen múltiples razas. Si ustedes se fijan en la escena, aparecen personas con distintos tonos de piel, con distintas fisionomías, porque así era el pueblo soviético. Hoy no sabemos si en Odessa, la ciudad donde se supone ocurrió esa historia, habían tantas razas reunidas, confluirían personas con rasgos tan distintos. Yo dudo que haya sido así, pero en la película lo fue, porque la película está poniendo en escena todo el pueblo soviético, con sus distintas razas, sus distintas procedencias, con sus distintas fisionomías. Bueno, pero opuestos a ellos aparecen los cosacos, estos militares que vienen a reprimir la manifestación de las personas que estaban vitoreando al acorazado Potemkin y que comienzan a dispararles. Si ustedes notan, esos cosacos vienen a ser la némesis, el opuesto a todo lo que a todo lo que es esa representación del pueblo soviético. Entonces, si el nosotros, el pueblo soviético, son representados como empáticos, alegres y solidarios, el ellos, es decir, los cosacos, aparecen como despiadados, como unos seres completamente carentes de humanidad. Si el nosotros, es decir, el pueblo soviético, es representado como un conjunto de seres diversos, como una identidad en la pluralidad. En cambio, los cosacos son representados como seres uniformes. No sé si ustedes vieron, todos se visten igual, pero además todos caminan igual, todos disparan al mismo tiempo. Y lo que es más importante, como seres carentes de identidad. Si ustedes pudieron notarlo, hay un contraste radical entre lo que son la muestra de los rostros de las personas que representan al pueblo soviético. Ustedes ven múltiples rostros, en muchos casos con primerísimos planos, digamos, permitiéndonos notar una infinidad de detalles, y en cambio los cosacos son seres sin rostro y por tanto carentes de identidad. Unido a ello, ustedes habrán notado que
Los cosacos son representados como seres carentes de voluntad, son una suerte de de autómatas que siguen órdenes, que actúan todos al mismo tiempo, al unísono. Y en cambio, en oposición a ello, el pueblo soviético es representado como unos seres dotados de albedrío, dueños de su propia conciencia. Bueno, un poco derivado de lo anterior, los cosacos son también representados como unos seres cobardes que van, digamos, armados, asesinando por la espalda a mansalva a ese pueblo soviético, que en cambio es representado como un pueblo valiente, lleno de heroísmo. Creo que la representación más importante o la personificación más importante de esos valores en la escena es aquella madre cuyo hijo es asesinado y se decide a enfrentar, a encarar, a hablarles, a tratar de hacer que entren en razón los cosacos. Bueno, pero la construcción de un enemigo, podemos decir, no es el único mecanismo a través del cual se modela socialmente un otro. Es el mecanismo, digamos, más útil, más eficiente, pero también más radical. Y lo que sucede en la vida, digamos, cotidiana es que en efecto se están construyendo todo el tiempo enemigos, pero la identidad se está construyendo mediante otras formas más sutiles, mediante otras representaciones más sutiles del otro. Y a esto es a lo que llamamos en general la otredad. Si estamos de acuerdo en que nosotros no podemos pertenecer a ningún grupo, a menos que ellos, es decir, otras personas, no pertenezcan a nuestro grupo, entonces todo el tiempo estamos obligados a estar ubicando a esos ellos, a esos otros, en algún tipo de margen, ¿verdad? La otredad viene a ser aquello que es visto como diferente y que por tanto es excluido de nuestro grupo. Es lo que en la sociología también solemos denominar alteridad. La otredad puede establecerse mediante criterios muy diversos. Por ejemplo, una sociedad puede modelar a la otredad a través del territorio, a través del espacio. Esos otros que no somos nosotros son los que viven más allá de ese río, son los que están más allá de esa frontera. Es que nosotros somos los colombianos, esos otros son venezolanos, esos son otra cosa. Nosotros somos colombianos. Bueno, también se puede hacer a partir de lo moral. Un grupo puede estructurar su otredad a partir de la moral. Es que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ellos son los que están transgrediendo el orden de lo moral y de lo ético. Una sociedad también puede modelar a la otredad a partir de rasgos físicos o culturales, como lastimosamente ha sucedido a lo largo de la historia. No es que nosotros somos los blancos, esos son los negros, nosotros los blancos. O también puede hacerlo a través de criterios económicos. Es que nosotros somos la gente bien. Nosotros somos la gente bien. Es que de aquí para allá, es que allá ya es barrio, barrio. Desde esta calle para allá, ya, pues allá vive gente más pobre. Bueno, esas son formas a través de las cuales se manifiesta la otredad. Lastimosamente, la otredad está presente todo el tiempo en la configuración de las identidades. Con eso no la estoy naturalizando ni estoy legitimando, mucho menos los procesos agregatorios, sino que estoy invitando justamente a que nos miremos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a que analicemos críticamente nuestra sociedad. Esto es muy importante en nuestro caso porque la forma como construimos a ese otro, que por lo general es inconsciente, va a modelar también nuestros miedos. La otredad es también en alguna medida una representación de aquello a lo que tememos. Pero también frente a lo cual sentimos morbo. Es muy extraño, pero a la otredad, en tanto aquello que está por fuera de nuestro grupo, en tanto aquello que permite darnos identidad como grupo, es algo a lo que tememos, pero al mismo tiempo es algo frente a lo cual sentimos un interés. Es, eso suena contradictorio, pero no sé si ustedes lo han notado las filas para entrar a las películas de terror. Es, esto es así porque la otra edad produce un morbo, la otra edad genera un interés. La otra edad, de todos modos, no deja de ser algo desconocido y no deja de ser algo que en buena medida nos pone en cuestión. Jugar con la otra edad nos puede permitir captar el interés de una audiencia y dependiendo hasta dónde queramos llegar, nos puede también permitir hacer que esa audiencia se ponga en cuestión a sí misma, hacer que esa audiencia ponga en cuestión su identidad.
Bueno, de hecho, en ese sentido tuvimos la oportunidad de ver la película El hombre elefante, dirigida por David Lynch y estrenada en 1980. Como habíamos dicho antes, esta se basó en la historia real de Joseph Merrick, a quien en la película se denomina John Merrick, que fue un hombre gravemente deforme que vivió en el Londres durante el siglo XIX. Bueno, antes de que empecemos a charlar específicamente sobre esta película en el contexto de nuestra videoconferencia, me gustaría que nos preguntemos sobre cómo es la sociedad que está haciendo, que se está reflejando en esa película. ¿M? ¿Cuáles son los aspectos centrales en el contexto de esa película? ¿Y en qué medida esa sociedad que está siendo dibujada en esa película nos habla sobre nuestra sociedad? Bueno, los dejo con esas preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.